Me desperté mucho antes del amanecer. A veces creo que la madrugada es un territorio donde se mezclan la nostalgia y la posibilidad. El silencio profundo que inunda todo me hace sentir como si el mundo entero contuviera la respiración. Allí, acostada en esa cama que nunca terminó de parecerme propia, supe que el día que comenzaba no sería uno más. Algo en mi pecho, una presión sorda y persistente, me anunciaba que estaba a punto de cruzar un umbral que no tendría retorno. Recuerdo haber mirado el techo, preguntándome cuántas personas habrían sentido ese vértigo al decidir por fin abandonar la versión de sí mismas que complacía a los demás. A mí me tomó 20 años admitir que había vivido más tiempo intentando encajar en un molde ajeno que explorando mis propias preguntas. Desde niña sentí fascinación por los sistemas, las conexiones invisibles que hacen funcionar la tecnología, las posibilidades infinitas que nacen cuando combinas curiosidad y herramientas. Pero en mi familia, esa clase de intereses se miraban con una condescendencia apenas disimulada. Mi padre, con su voz grave y su seguridad impenetrable, repetía que todo lo que valía la pena debía traer estabilidad y reconocimiento. Mi madre, tan elegante como distante, me alentaba a seguir los pasos de mis hermanos, esos dos ejemplos relucientes de éxito. Marcus, con su talento innegable para las finanzas, y Tiffany, la hija perfecta que se convirtió en médica antes de cumplir 30. Yo era, en comparación, la pieza defectuosa que insistía en soñar con ideas poco prácticas. Durante años traté de encajar. Fui a la universidad por obligación más que por deseo. Recuerdo el día que asistí a mi primera clase de administración de empresas. El aula me pareció un escenario donde todos fingían entusiasmo por un futuro idéntico. Aquella noche lloré en silencio, convencida de que algo estaba roto en mí. Sin embargo, continué durante 2 años, coleccionando calificaciones correctas y sonrisas vacías. Hasta que un día comprendí que vivir de esa manera era una forma lenta de morir por dentro. Firmar los papeles de la retirada fue mi primer acto real de independencia. Recuerdo el bolígrafo temblando entre mis dedos, el nudo en la garganta y la sensación de que estaba traicionando a todo el mundo, menos a mí misma. Nadie me preguntó por qué lo hacía. Nadie quiso escuchar la verdad. Que cada día que pasaba dentro de esas paredes me alejaba un poco más de quien realmente era. En aquel entonces no tenía un plan claro, solo un presentimiento. Una idea incipiente que empezó como un garabato en un cuaderno. Olas privadas. Una plataforma que rompiera las barreras elitistas del alquiler de yates y embarcaciones. Mi padre siempre decía que esas experiencias estaban reservadas a unos pocos. Yo quería demostrar que podían estar al alcance de muchos. Quizás se trataba de una forma de rebelión. Construir algo que nadie más en mi familia hubiera imaginado. Me mudé a un pequeño apartamento en el lado menos atractivo de la ciudad. Las paredes descascaradas parecían un reflejo de mis miedos, pero también un recordatorio de que cualquier reconstrucción empieza con aceptar la ruina inicial. Allí, en ese espacio estrecho, donde a veces entraba más humedad que luz, comencé a trazar los primeros bocetos de la aplicación. Las noches se volvían interminables, llenas de dudas, pero también de una energía nueva que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Recuerdo cómo pasaba horas investigando modelos de negocio, estadísticas de turismo, tendencias de consumo. Cada descubrimiento era un ladrillo en la estructura invisible en mi proyecto. A veces, cuando el cansancio me vencía, apoyaba la frente contra la ventana fría y me prometía que un día todo ese sacrificio tendría sentido. Hubo días especialmente duros. Días en que mi cuenta bancaria se reducía a números rojos, en que el eco de los reproches familiares volvía a mi memoria con la fuerza de un látigo. Las palabras de Marcus retumbaban como un mantra cruel. Cuando fracases, no digas que no te lo advertimos. Y sin embargo, en esa adversidad, descubrí algo que no sabía que poseía. Una terquedad feroz que me obligaba a levantarme cada mañana y seguir. El primer prototipo de la plataforma era un conjunto torpe de líneas de código. No tenía recursos para contratar expertos, así que aprendí por mi cuenta lo que otros delegaban. Aquella etapa estuvo marcada por la soledad. A veces pasaba días sin hablar con nadie fuera de correos electrónicos que rara vez obtenían respuesta.
Pero cada pequeña validación, una reunión concertada, un inversor que se mostraba curioso, era suficiente para recordarme que el camino valía la pena. Una noche, mientras revisaba un análisis de mercado que indicaba un crecimiento exponencial en la demanda de experiencias náuticas, comprendí que ya no podía volver atrás. Había cruzado ese punto en el que renunciar sería más doloroso que continuar. Cerré los ojos y sentí una mezcla de miedo y determinación. Quizá era la primera vez en mi vida que no buscaba la aprobación de nadie. Hoy, cuando recuerdo esa madrugada en la que decidí salir de la cama y escribir el nombre de mi idea en la pared despintada, sé que fue el instante en que comencé a convertirme en la persona que siempre quise ser. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántos desafíos aparezcan, esa Martina que se negó a traicionarse sigue viva en cada decisión que tomo. Recuerdo que, durante los primeros meses, mi vida entera giraba alrededor de una única pregunta: ¿cómo financiar un sueño que nadie más entiende? La respuesta parecía cambiar cada día, y con ella, mi ánimo. Algunos amaneceres me levantaba con un optimismo inquebrantable, convencida de que todo era cuestión de perseverancia. Otros días, el miedo se instalaba en mi cuerpo, como una enfermedad silenciosa. Había agotado casi todos mis ahorros en aquel prototipo que apenas funcionaba. Cada pago de la renta era una negociación interna. ¿Era más sensato conservar ese dinero para sobrevivir o apostar todo a una idea que, si fracasaba, me dejaría sin nada? En esas noches de insomnio, comprendí que los emprendedores no solo luchamos contra la falta de recursos, sino también contra la voz interna que insiste en recordarnos que, tal vez, no somos suficientes. Fue entonces cuando conocí a Camila, una vieja amiga de la universidad con la que había perdido el contacto. Ella se dedicaba a la consultoría de proyectos digitales, y de alguna manera, su aparición en mi vida fue como un recordatorio de que no estaba completamente sola. Nos reunimos en un café pequeño, de esos que parecen hechos para conversaciones importantes. Recuerdo que mis manos temblaban cuando le mostré mi presentación en la tablet. Tenía miedo de que me mirara con la misma condescendencia que tantas veces había visto en los ojos de mi familia. Pero Camila escuchó en silencio, sin interrumpirme. A medida que yo hablaba de olas privadas, la idea de democratizar el acceso a experiencias náuticas, noté que su expresión se suavizaba. Cuando terminé, hubo un instante de silencio que se sintió eterno. Entonces, con voz firme, me dijo que había algo en mi propuesta que la conmovía, el deseo profundo de cambiar la percepción de lo que significa el lujo. Aquel momento fue un punto de inflexión. Camila no solo me ofreció sus consejos, sino que me presentó a una pequeña red de inversores que apoyaban proyectos con impacto social. Durante semanas preparé cada detalle: presentaciones, estudios de mercado, proyecciones financieras. Nunca antes había sentido tanto vértigo como cuando me senté frente a esas personas que podían decidir si mi idea tendría futuro. Todavía recuerdo el día de la reunión. El espacio era un salón acristalado, en el piso 30 de un edificio que parecía tocar el cielo. Mi reflejo en el ascensor me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía del todo. Alguien que, a pesar de la inseguridad, había decidido defender su sueño con todas sus fuerzas. Entré en la sala con la respiración contenida. Me pregunté si mis padres habrían sentido algo parecido cuando dieron sus primeros pasos en sus respectivas carreras. Tal vez sí, aunque ellos siempre fingieron que el éxito les pertenecía por derecho. Yo sabía que para mí, nada sería regalado. Cada logro tendría el sabor agrio del sacrificio. Hablé durante casi una hora. Expliqué cómo la aplicación permitiría a cualquier persona reservar una embarcación en tiempo real, cómo se podría personalizar la experiencia según el presupuesto y las preferencias. Les conté que ya había capitán y tripulación dispuestos a colaborar, que existía un segmento de clientes desatendidos esperando propuestas frescas. A cada palabra sentía que la voz me temblaba menos. Era como si, por primera vez, mi convicción se hiciera más grande que mi miedo. Cuando terminé, nadie aplaudió. Solo hubo silencio y algunas miradas que no supe interpretar. Agradecí su tiempo y recogí mis cosas con manos frías. El regreso a casa fue uno de los trayectos más largos de mi vida. Durante horas, imaginé todas las formas en que podían rechazarme.
Pensé que tal vez mi destino era volver a la rutina de trabajos mal pagados, a la resignación que tanto temía. 3 días después, recibí un correo que cambió todo. Uno de los inversores, un hombre mayor que apenas había hablado durante la presentación, había decidido apostar por mí. No por la solidez financiera del proyecto, sino por lo que él llamó la claridad de tu propósito. Aquellas palabras me hicieron llorar con un alivio que todavía recuerdo con gratitud. Era la primera vez que alguien fuera de mí creía sinceramente en mi visión. Con ese respaldo inicial, pude contratar a un pequeño equipo de desarrolladores y diseñadores. Mi apartamento se transformó en una oficina improvisada donde pasábamos jornadas interminables, programando, corrigiendo, soñando. A veces el cansancio nos hacía reír sin razón. Otras, la presión nos empujaba al borde de la frustración. Pero cada mañana, cuando despertaba, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Esa etapa también me enseñó que el liderazgo no consiste en saber todas las respuestas, sino en sostener la confianza colectiva cuando las dudas amenazan con derribarnos. Mi equipo me enseñó tanto como yo a ellos. Juntos construimos no solo una plataforma, sino un propósito compartido. Mirando atrás, comprendo que la primera inversión no fue solo un salvavidas financiero. Fue una semilla de la creencia en mí misma que tanto había necesitado. A partir de ese momento, supe que ninguna validación externa sería tan importante como la decisión de mantenerme fiel a lo que había soñado. Y así, entre líneas de código y tazas de café que se acumulaban en cada esquina, Olas Privadas empezó a tomar forma y en ese pequeño apartamento, con olor a humedad, nació algo mucho más grande que una aplicación. Nació la certeza de que, por fin, yo misma estaba reclamando mi lugar en el mundo. Al salir de aquel edificio, caminé sin rumbo durante horas. El aire frío me despejaba la mente mientras repasaba cada palabra que había dicho. Pensé que pasara lo que pasara, esa conversación ya había sido una victoria, porque en ella fui capaz de reconocer que todo mi esfuerzo no era solo un proyecto profesional, era también mi manera de reconciliarme con la parte de mí que siempre se sintió pequeña e inadecuada. Esa noche, al volver a casa, me encontré con un correo de mi hermano Marco. Decía, con su tono distante, que mi madre estaba preocupada por mí y que tal vez era hora de Fue en ese silencio, mientras apagaba las luces del salón, cuando supe que la historia apenas comenzaba. Aquel temblor en mis manos no era debilidad. Era la señal de que estaba viva, de que estaba construyendo algo que nadie podría arrebatarme. Si algo aprendí en esos primeros meses de crecimiento, fue que cada paso hacia adelante llevaba consigo un precio invisible. Nadie te advierte que cuando decides apostar por tu sueño, no solo estás arriesgando tus ahorros o tu reputación, también te expones a perder la tranquilidad, las certezas, las relaciones que daban estructura a tu vida. Recuerdo que mientras Olas Privadas empezaba a generar expectación en pequeños círculos de emprendedores y prensa local, mi familia seguía convencida de que solo era un capricho pasajero. Cada llamada con mi madre terminaba en un silencio incómodo, como si habláramos idiomas distintos. Mi padre era aún más frío. Limitaba nuestras conversaciones a preguntar si ya me había cansado de jugar a empresaria. En aquellos días, cada comentario se me clavaba en el pecho. Por más que quisiera demostrar indiferencia, no podía evitar sentirme vulnerable ante sus juicios. Había noches en que pensaba si acaso tenían razón, si yo era una niña testaruda que no sabía cuándo rendirse. Pero al amanecer, cuando encendía el ordenador y veía los avances del equipo, el cansancio y la duda se disipaban. Era imposible volver atrás. El proyecto empezó a ganar fuerza gracias a una campaña en redes sociales que diseñé con mis propias manos. Pasaba horas creando contenido, respondiendo mensajes, estudiando tendencias. Había algo profundamente estimulante en esa fase, la certeza de que cada usuario nuevo era fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra convicción. Sin embargo, cada pequeño éxito traía consigo nuevas responsabilidades, nuevas decisiones que me quitaban el sueño. Una noche, mientras revisaba las cuentas y hacía cálculos sobre la próxima fase de inversión,
Entendí que necesitaría mucho más capital del que habíamos previsto si queríamos escalar la plataforma. Fue un momento de vértigo. Había logrado tanto y al mismo tiempo sentía que todo podía derrumbarse si no encontraba la manera de sostener el crecimiento. Fue entonces cuando decidí que no podía hacerlo sola. Me costó mucho reconocerlo, pero comprender mis límites fue una de las lecciones más importantes de esa etapa. Había llegado el momento de buscar a alguien que creyera en el proyecto tanto como yo. Pensé en Camila, en su generosidad al presentarme con los primeros inversores. Así que una tarde le escribí un mensaje pidiéndole que me ayudara a encontrar un socio estratégico. Pasaron algunos días antes de que respondiera. Recuerdo que en ese tiempo mi ansiedad se mezclaba con una extraña nostalgia. Me descubrí recordando mis años de universidad, cuando creía que el éxito consistía en cumplir con un plan perfecto, graduarse, encontrar un trabajo estable, casarse, formar una familia. Todo lo que mi hermano Marco había hecho sin titubear. Yo, en cambio, me sentía como un borrador a medio escribir. El mensaje de Camila llegó una mañana en que estaba tan exhausta que apenas podía sostener la taza de café. «Tengo a alguien que deberías conocer», decía. Me compartió el contacto de un empresario que había invertido en varias startups de impacto social. Su nombre era Julián Herrera. Nunca había oído hablar de él, pero su reputación era impecable. No pasó mucho tiempo antes de que concertáramos una cita. Me preparé durante días, revisando cada número, cada detalle del plan de expansión. Quería estar lista para cualquier pregunta y, sobre todo, quería demostrar que yo era más que una soñadora. Era una mujer capaz de convertir una idea en una empresa sostenible. El día de la reunión, mientras esperaba en el vestíbulo de su oficina, noté que mis manos volvían a temblar. Me pregunté cuántas veces tendría que enfrentar esa sensación de vulnerabilidad antes de acostumbrarme. Quizá nunca. Quizá ese temblor era el precio inevitable de hacer algo que realmente importa. La conversación con Julián fue muy diferente a lo que imaginaba. Él no parecía interesado únicamente en las cifras. Me preguntó por qué hacía lo que hacía, qué quería cambiar en el mundo, qué me había llevado a apostar por una idea que otros consideraban ingenua. Sus preguntas me desarmaron, porque no podía contestarlas con estadísticas. Tuve que hablar desde el lugar más honesto de mí misma. Recuerdo que en algún momento le conté que, de niña, soñaba con ver el mar cada día, que el océano me parecía un símbolo de libertad, que mi intención era que cualquier persona, sin importar su historia, pudiera sentir esa sensación de infinito. Julián asintió en silencio. Cuando la reunión terminó, supe que algo había cambiado. Él no me prometió nada en ese instante, pero vi en sus ojos algo que no encontraba en mi familia: respeto. Al terminar la comida, salí al patio. Me quedé allí, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse. Pensé en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que me esperaba al volver a mi oficina. Fue allí, bajo ese cielo inmenso, donde supe que no había vuelta atrás, que la grieta entre ellos y yo no era una tragedia, sino un espacio necesario para crecer. Volví a casa esa noche más ligera. Me senté en la mesa de trabajo. Encendí la lámpara y empecé a escribir nuevas ideas para la plataforma. Cada palabra que anotaba era un recordatorio de que estaba viva, que estaba eligiendo cada paso, que a pesar de todas las cicatrices, aún podía construir algo que tuviera sentido. Al salir de aquel edificio, caminé sin rumbo durante horas. El aire frío me despejaba la mente mientras repasaba cada palabra que había dicho. Pensé que pasara lo que pasara, esa conversación ya había sido una victoria, porque en ella fui capaz de reconocer que todo mi esfuerzo no era solo un proyecto profesional, era también mi manera de reconciliarme con la parte de mí que siempre se sintió pequeña e inadecuada. Esa noche, al volver a casa, me encontré con un correo de mi hermano Marco. Decía, con su tono distante, que mi madre estaba preocupada por mí y que tal vez era hora de Fue en ese silencio, mientras apagaba las luces del salón, cuando supe que la historia apenas comenzaba. Aquel temblor en mis manos no era debilidad, era la señal de que estaba viva, de que estaba construyendo algo que nadie podría arrebatarme. Al terminar la comida, salí al patio. Me quedé allí mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse.
Pensé en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que me esperaba al volver a mi oficina. Fue allí, bajo ese cielo inmenso, donde supe que no había vuelta atrás, que la grieta entre ellos y yo no era una tragedia, sino un espacio necesario para crecer. Volví a casa esa noche más ligera. Me senté en la mesa de trabajo, encendí la lámpara y empecé a escribir nuevas ideas para la plataforma. Cada palabra que anotaba era un recordatorio de que estaba viva, que estaba eligiendo cada paso, que a pesar de todas las cicatrices, aún podía construir algo que tuviera sentido. Si cierro los ojos, todavía puedo recordar el día en que todo cambió. Fue una mañana aparentemente común, de esas que parecen inofensivas porque llevan la rutina en el aire. Me desperté antes del amanecer, con la sensación extraña de que algo se estaba gestando detrás de la superficie tranquila de mi vida. Desayuné en silencio mientras revisaba los primeros reportes de usuarios de olas privadas. Cada vez éramos más visibles en los medios digitales, y eso me producía un orgullo tan inmenso como un vértigo difícil de describir. Sin embargo, ese día, ninguna cifra logró distraerme de la inquietud que crecía dentro de mí. Quizá fue una corazonada, o quizá el instinto que uno desarrolla cuando lleva años defendiendo su sueño de quienes no creen en él. Pero en ese momento supe que se acercaba una prueba diferente, una que pondría en juego no solo mi proyecto, sino también los lazos más antiguos de mi historia. Pasado el mediodía, recibí la llamada de mi padre. Me sorprendió tanto que, por un instante, pensé que había marcado mi número por error. Hacía semanas que no nos hablábamos. Cuando contesté, su voz sonó seca, como siempre. No preguntó por mí ni por el negocio. Fue directo al punto. Quería que asistiera a una comida familiar en casa de Marco. Decía que era importante. Nada más. Colgué con una sensación de incomodidad que se quedó pegada a mi piel durante horas. Sabía que aquella invitación no era un gesto inocente. Mi familia rara vez hacía algo sin un propósito oculto. Aún así, decidí que asistiría. No por ellos, sino por mí. Quería comprobar cuánto había cambiado yo y cuánto seguían siendo los mismos. Esa noche dormí poco. Me despertaba una y otra vez imaginando todos los escenarios posibles. Desde una intervención disfrazada de almuerzo hasta un intento por presionarme a que abandonara mi empresa. Pero lo que encontré fue aún más revelador que cualquiera de mis suposiciones. Llegué a casa de Marco a media tarde. Desde la calle podía ver el brillo de los ventanales y oír el murmullo de conversaciones, que parecían discurrir en otro mundo, ajeno al mío. Cuando crucé la puerta, sentí que el pasado me envolvía como un abrigo demasiado pesado. Todo olía igual que cuando vivía allí. La cera del piso recién pulido, el perfume caro de mi madre, el incienso que mi hermana encendía en los pasillos. Mi madre fue la primera en acercarse. Me abrazó con esa ternura fingida que siempre utilizaba cuando quería que yo cediera. Me dijo que estaba más delgada, que ojalá no me estuviera sacrificando de más por mis ideas. Contesté con una sonrisa cortés, mientras por dentro me prometía no dejarme enredar en su falsa preocupación. Durante la comida, Marcus habló de su nuevo puesto directivo en un banco internacional. Su voz sonaba firme, segura, como si se sintiera dueño de todas las respuestas. Tiffany comentó un artículo que la mencionaba como una de las jóvenes médicas más prometedoras del país. Yo los escuchaba en silencio, como una espectadora más. Nadie me preguntó qué había sido de mi vida en esos meses. Nadie mencionó mi empresa. Y sin embargo, comprendí que aquella indiferencia no era tan dolorosa como solía serlo. Antes, su falta de interés me desarmaba, me hacía sentir pequeña. Ahora, por primera vez, me di cuenta de que su reconocimiento ya no era mi alimento. Había aprendido a nutrirme de otras fuentes, de mi propio esfuerzo, de las personas que sí creían en mí, de la convicción que me sostenía en los días más duros. Después del postre, Marcus dejó la copa de vino sobre la mesa con un gesto teatral. Dijo que quería proponer un brindis por el futuro de la familia. Fue entonces cuando, sin mirarme directamente, mencionó que algunos de mis antiguos compañeros de universidad habían entrado a trabajar en su banco, que aún podía retomar un camino más estable y sensato. La incomodidad fue tan densa que por un segundo me costó respirar. Noté la mirada de mi madre sobre mí, esperando que asintiera con docilidad. La de Tiffany, condescendiente,
como si diera por hecho que en cualquier momento aceptaría su visión del mundo. Respiré hondo, tomé mi copa y con una voz tranquila, dije que no necesitaba estabilidad ajena, que mi camino era distinto, que no iba a disculparme más por mis elecciones. Mientras hablaba, sentí que mis manos dejaban de temblar. En ese silencio que siguió a mis palabras, comprendí que no volvería a pedir permiso para ser quien era. El día después de aquella comida familiar, amanecí con un cansancio que no era solo físico. Era un agotamiento que se había acumulado durante años, como un sedimento que se adhiere al fondo de un río. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que algo en mí se había roto y que, sin embargo, era justo esa grieta la que me permitiría florecer de otra manera. Durante años había creído que, si me esforzaba lo suficiente, si demostraba que podía tener éxito con mis propios medios, mi familia acabaría reconociendo mi valor. Pensaba que sus miradas despectivas desaparecerían cuando vieran que mi empresa crecía, que mi nombre aparecía en las revistas de innovación. Pero esa tarde comprendí que había algo que no dependía de mí, la manera en que ellos elegían mirarme. Su expectativa de que yo encajara en un molde al que nunca pertenecí. Esa certeza, aunque dolorosa, me trajo un alivio inesperado. Era como si finalmente aceptara que no necesitaba su permiso para sentirme completa. Me preparé un café y encendí el portátil. Durante un largo rato me limité a observar la pantalla en blanco. A veces, las ideas más importantes llegan cuando todo parece detenerse. Recordé la cantidad de clientes que nos habían escrito preguntando por experiencias personalizadas. Celebraciones íntimas, viajes de reconexión, retiros de bienestar. Siempre había querido que Olas Privadas fuera más que una simple aplicación de reservas. Quería que se convirtiera en una red de encuentros, un espacio donde las personas pudieran crear recuerdos inolvidables. Ese día, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Si mis raíces familiares me habían enseñado algo, era que no debía quedarme quieta esperando la aprobación de nadie. Así que escribí un correo a mi equipo más cercano. Lía, mi directora creativa, y Julián, el responsable de operaciones. Les conté mi visión: lanzar una nueva división de la empresa, dedicada a experiencias exclusivas que unieran hospitalidad, bienestar y conexión humana. Les pedí que se reunieran conmigo esa misma tarde. Mientras esperaba su respuesta, me puse a ordenar los estantes del despacho. Fui encontrando libretas llenas de notas que había escrito en los primeros meses, cuando Olas Privadas no era más que un sueño tímido. Cada página estaba marcada con frases que hoy me sonaban a profecías. No importa cuántas veces digan que no puedes. La única validación imprescindible es la que nace de tu convicción. La independencia tiene un precio, pero la libertad no se negocia. Al sostener esas libretas, sentí un orgullo profundo por la mujer en la que me había convertido. No era la hermana obediente, ni la hija dócil que esperaban. Era alguien capaz de levantarse sola, cuando todo alrededor parecía diseñado para hacerla caer. A media tarde, Lea y Julián llegaron con el brillo de la curiosidad en los ojos. Los recibí con una sonrisa que sentía auténtica. Les conté todo sin reservas. Mi deseo de diversificar la empresa, de apostar por algo más arriesgado y más auténtico. Ellos escucharon en silencio, y cuando terminé, Lea fue la primera en hablar. Su voz tenía esa calma que siempre me ayudaba a centrarme. «Martina, si hay alguien capaz de hacerlo, eres tú», me dijo con una convicción que se me quedó grabada. Julián asintió y empezó a enumerar ideas prácticas. Posibles alianzas, mejoras tecnológicas, análisis de tendencias. Mientras lo escuchaba, comprendí que mi proyecto ya no era un capricho solitario. Se había transformado en una construcción colectiva, donde muchas personas creían y ponían su talento. Aquella noche, después de que se marcharon, me quedé sola en la oficina. Apagué la luz principal y encendí una pequeña lámpara de escritorio. La penumbra me resultaba reconfortante. Tomé una hoja en blanco y escribí en letras grandes: «Las semillas del cambio siempre germinan en el silencio». Me quedé contemplando esa frase durante minutos. Sentí que era una especie de declaración de principios, un recordatorio de que no debía temerle a la incomodidad que llega cuando decides reinventarte, porque esa incomodidad es el precio de la libertad. Antes de irme, revisé una vez más los informes de la plataforma.
Las reservas crecían, la reputación digital se fortalecía, las reseñas positivas se multiplicaban. Pero más allá de los números, lo que me llenaba de gratitud era saber que había creado algo que no dependía de la validación de mi familia. Algo que hablaba de mí con una claridad que ninguna reunión familiar podría silenciar. Salí al pasillo con el corazón tranquilo. Mientras cerraba la puerta, pensé que por fin estaba aprendiendo a habitar el espacio entre lo que soñaba y lo que el mundo esperaba de mí. Ese espacio era incómodo, pero también era mío, y en ese territorio inexplorado, supe que seguiría sembrando las semillas de todo lo que estaba por venir. Me puse a trabajar con una concentración casi febril. Empecé a trazar el plan de lanzamiento de la nueva división, a calcular presupuestos, a estudiar los perfiles de los primeros clientes potenciales. Cada tarea me devolvía a un lugar de certeza, como si la disciplina fuera mi refugio contra la tristeza. Cuando cayó la tarde, salí al balcón con un té caliente. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de tonos naranjas y lilas. Me sorprendí pensando que, a pesar de todo el dolor, había belleza en este momento. Que quizás el verdadero éxito no era que mi familia me aceptara, sino que yo pudiera mirarme con honestidad y decir, lo lograste, y lo hiciste siendo fiel a ti misma. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario una frase que quise grabar en mi memoria. La herencia más valiosa es la que construyo con cada decisión valiente, y al cerrar el cuaderno, sentí que, por primera vez, estaba preparada para seguir adelante sin pedir permiso. A la mañana siguiente desperté con una extraña mezcla de serenidad y nerviosismo. Era como si mi cuerpo aún no se decidiera entre celebrar todo lo que había logrado o temer todo lo que estaba por venir. Me quedé unos minutos con los ojos cerrados, escuchando el sonido tenue de las olas rompiendo contra el muelle cercano. Ese rumor marino se había convertido en mi ancla cuando la mente empezaba a divagar. Mientras me preparaba un café, recordé la conversación con Lea y Julián la tarde anterior. Pensé en cuántas veces había soñado con tener un equipo que compartiera mi visión sin poner en duda mi capacidad, solo por ser mujer joven o porque no había terminado la universidad. Sin embargo, a veces todavía aparecía esa voz interna que se preguntaba si era suficiente. Si algún día mi familia podría mirarme con respeto genuino y no con esa condescendencia que lastima más que un insulto. Me senté frente al ordenador y abrí una carpeta que casi nunca revisaba. Era un archivo lleno de fotos antiguas, imágenes de mi infancia, celebraciones familiares, vacaciones que parecían perfectas en el papel, pero que en el fondo estaban teñidas de distancia. Allí estaba yo, con 6 o 7 años, agarrando la mano de mi madre, que miraba a la cámara con la expresión de quien quisiera estar en otro lugar. Mi padre sonreía con su traje impecable, como si ya entonces sintiera la necesidad de proyectar éxito a cualquier precio. Mientras pasaba cada imagen, me di cuenta de que gran parte de mi lucha actual no era solo profesional. Era también un intento de reconciliarme con esa niña que nunca se sintió suficiente, con la adolescente que aprendió a callar sus ideas porque siempre había alguien dispuesto a decir que no eran realistas, con la joven adulta que empezó su empresa convencida de que fracasaría, pero que aún así dio el paso. Cerré la carpeta y suspiré. Mi historia personal estaba llena de herencias invisibles, expectativas no dichas, culpas heredadas, mandatos familiares que nadie cuestionaba. Pero también había otra herencia que empezaba a reconocer: la capacidad de crear mi propio destino, incluso cuando todo parecía en mi contra. Decidí salir a caminar antes de que empezara la jornada de trabajo. Me puse un abrigo ligero y recorrí el paseo marítimo. A esa hora casi no había turistas. Solo algunos corredores y ancianos que miraban el horizonte como si en esa línea lejana pudieran encontrar respuestas. Pensé que quizás todos estábamos buscando lo mismo, una certeza que nos sostuviera cuando la duda se hacía demasiado grande. Al volver a la oficina, recibí un mensaje de Lea con una lista de propuestas para la nueva división de experiencias personalizadas. Había ideas que me emocionaron de inmediato.
alianzas con terapeutas de bienestar, viajes temáticos para emprendedores, retiros creativos en islas privadas. Mientras leía, sentí un cosquilleo en el estómago, esa señal inconfundible de que estaba a punto de embarcarme en algo que me transformaría por dentro. Pero justo cuando me disponía a responderle, entró una llamada de mi madre. Dudé si contestar. Llevábamos semanas sin hablar, y siempre que aparecía su nombre en la pantalla, sentía un nudo en la garganta. Al final, deslicé el dedo y me obligué a sonar tranquila. Su voz llegó con ese tono suave que utilizaba cuando quería evitar conflictos. Me preguntó cómo estaba, si seguía con ese proyecto de barcos. Le contesté que no solo seguía, sino que ahora estaba creciendo más que nunca. Hubo un silencio breve, incómodo. Luego me dijo que Marcus estaba organizando una nueva reunión familiar para celebrar los logros importantes. No hizo falta que aclarara que yo, a su juicio, probablemente no encajaba en esa definición. Agradecí su llamada y colgué. Durante unos segundos me quedé mirando la pared blanca frente a mi escritorio. Recordé cuántas veces había fantaseado con que mi madre me llamara solo para decir que estaba orgullosa de mí, que no importaba si mi camino era distinto, que ella lo respetaba. Pero comprendí que quizás ese día nunca llegaría, y que si quería avanzar, debía aprender a soltar esa expectativa. Desperté antes del amanecer con el pulso acelerado. Durante la noche había soñado que caminaba por un pasillo infinito, lleno de puertas cerradas. Cada una llevaba el nombre de un miembro de mi familia, y al acercarme, escuchaba voces que discutían sobre mí, sobre lo que no había hecho bien, sobre mis errores, sobre todo lo que, según ellos, me faltaba para ser digna de respeto. Abrí los ojos con un sabor amargo en la boca, pero también con la determinación de no permitir que esas puertas imaginarias siguieran dictando mi destino. Me levanté y encendí una lámpara pequeña. La luz dorada iluminó la carpeta de contratos que había dejado lista la noche anterior. Sabía que ese día sería crucial. Era el momento de presentar la nueva división de Luxury Waters a un grupo selecto de inversionistas que podían catapultar nuestro proyecto a otro nivel. Durante años, mi nombre había sido sinónimo de la hija rebelde, la soñadora, la que no terminó nada. Hoy quería demostrar que esas etiquetas no solo eran injustas, sino absurdas. Mientras me vestía, repasé cada detalle de la presentación. Tenía las cifras claras, los objetivos definidos, la estrategia de expansión minuciosamente calculada. Me miré al espejo un instante. Vi a una mujer de 32 años, con ojeras de tanto trabajar, pero con una mirada más firme que nunca. Pensé que tal vez esa determinación era mi mejor carta. Salí a la calle con el cielo apenas clareando. Caminé hasta la oficina principal, que quedaba a pocas cuadras del puerto. A esa hora las calles estaban tranquilas, casi como si la ciudad entera contuviera la respiración. Cuando llegué, Lia ya me esperaba con una bandeja de café recién hecho y una lista de últimas recomendaciones. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, que aunque mi familia no lo entendiera, yo había construido mi propia red de apoyo con personas que creían en mí de verdad. Pasamos varias horas afinando detalles. Cada tanto recibía mensajes de Julián, que coordinaba desde el puerto la puesta a punto de los barcos para la visita de los inversores. Entre los planes del día estaba hacer un recorrido privado por el Sapphire Dream y presentar la nueva flota de embarcaciones sostenibles. Era un gesto simbólico, enseñarles que el futuro de la empresa no solo era rentable, sino también responsable con el entorno. A media mañana, me tomé un respiro. Subí a la azotea del edificio, desde donde se veía la bahía extendiéndose como un espejo gris azulado. Allí, con el viento agitando mi cabello, recordé la primera vez que pensé que mi empresa podría funcionar. Fue en un café diminuto, con una libreta llena de garabatos y un corazón que latía de miedo y emoción. Me pregunté qué diría esa versión más joven de mí si pudiera verme ahora. Quizás se asombraría o tal vez sonreiría con complicidad, sabiendo que todo siempre había estado ahí, esperando a crecer. Volví al interior con una certeza nueva. Ya no importaba si mi hermano, Marcus, insistía en su arrogancia o si Tiffany continuaba mirándome como si fuera una niña caprichosa.
Yo había elegido otro camino, y ese camino me pertenecía. El resto de la mañana transcurrió entre preparativos, llamadas, correos urgentes. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, todo estaba listo. Me cambié la chaqueta por otra más formal y bajé al muelle, donde el Sapphire Dream brillaba con un resplandor casi teatral. Allí aguardaban los inversores, con sus trajes impecables y sus miradas inquisitivas. Al verlos, sentí un ligero temblor en las manos. Respiré hondo. Recordé que durante años había esperado este momento. No para humillar a nadie, sino para demostrarme que era capaz, que cada paso dado con miedo había valido la pena. Empecé la presentación con voz clara. Hablé de sostenibilidad, de innovación, de experiencias únicas que combinaban lujo y responsabilidad ambiental. A medida que avanzaba, percibí cómo cambiaban sus expresiones, del escepticismo inicial a un interés genuino. Cuando terminé, se hizo un silencio breve. Luego, uno de ellos se adelantó y me felicitó por la visión y el compromiso. Fue una frase sencilla, pero sentí que algo dentro de mí se acomodaba en un lugar nuevo, más luminoso. Después del recorrido, mientras los invitados se dispersaban, me quedé sola en la cubierta. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el mar de tonos cobrizos. Cerré los ojos un momento, dejando que el viento me acariciara la cara. Pensé en todas las veces que estuve a punto de rendirme, en las noches de insomnio, en los días de humillación, en los silencios que dolían más que cualquier reproche. Y allí, con el corazón todavía agitado, comprendí que esa semilla de reconocimiento no necesitaba la aprobación de mi familia para florecer. Bastaba con que yo misma reconociera el valor de mi historia. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela pequeña en el comedor. Era mi manera de honrar cada parte del camino recorrido. Me prometí que, pasara lo que pasara, no volvería a dudar de mi capacidad de transformar los sueños en realidad. Al llegar a casa esa noche, me senté en el sofá sin encender ninguna luz. El silencio era tan profundo que casi podía escuchar mi propia respiración. Pensé en Marcus, en Tiffany, en todo lo que habían dicho y hecho para convencerme de que nunca sería suficiente. Me di cuenta de que, aunque aún me dolía, ya no sentía rabia. Solo una compasión tranquila por la ceguera de quienes no saben ver más allá de su propio orgullo. Me prometí que de ahora en adelante, cada paso lo daría sin miedo y sin culpa, porque la historia que estaba escribiendo era mía, y nadie podría arrebatármela. Aquel amanecer desperté con la mente llena de recuerdos que no había invitado. A veces ocurre así, crees que ya has sanado, que has dejado todo atrás, y de pronto un gesto, un olor, un pensamiento en mitad del sueño desgarra la superficie y libera un eco antiguo. Me quedé un rato en la cama, contemplando la luz que se filtraba entre las cortinas. Pensé en la primera vez que dije en voz alta que quería dedicarme a la innovación marítima. Recuerdo la expresión de mi padre, ese silencio cargado de decepción. Es un capricho, murmuró mi madre después. Y yo, con apenas 20 años, sentí que mi sueño se reducía a un error juvenil que debía enterrar cuanto antes. Pero no lo enterré, sobrevivió. Fue creciendo conmigo, haciéndose más sólido, más innegociable. Aquella mañana comprendí que esas heridas no se borran del todo. Siguen latiendo bajo la piel, recordándote quién eras y qué tuviste que enfrentar para convertirte en quien eres. Me levanté el espacio, como si temía que al incorporarme, todas esas emociones cayeran sobre mí con todo su peso. Fui hasta la cocina y preparé café. Cada movimiento tenía algo de ceremonia. Mientras el aroma llenaba la estancia, repasé mentalmente la agenda del día. Aunque los inversores habían mostrado entusiasmo, aún quedaban reuniones cruciales para cerrar acuerdos. Sabía que, si todo salía bien, en pocas semanas mi empresa duplicaría su flota y su proyección internacional. Pero esa posibilidad no me tranquilizaba tanto como habría imaginado, porque en el fondo, el éxito seguía siendo una medida ajena si no podía compartirlo con personas que celebraran sin reservas. Y todavía dudaba de que mi familia alguna vez pudiera hacerlo. Me senté en el escritorio y encendí el portátil. Tenía varios correos de Tiffany. Al parecer, ella y Marcus habían decidido que sería adecuado pedirme explicaciones por haber expuesto a la familia frente a los inversores el día anterior.
Me sorprendió que incluso en su derrota, siguieran obsesionados con controlar la narrativa. Cerré la bandeja de entrada sin contestar. Ya no me sentía obligada a justificarme ante nadie. A media mañana me encontré con Julián en el puerto. Habíamos acordado revisar juntos los nuevos sistemas de navegación asistida que queríamos incorporar a la flota. Caminamos por la pasarela, deteniéndonos de vez en cuando para observar el casco de los barcos brillando al sol. Julián me habló de su propia infancia, de un padre que jamás creyó en su talento. Su relato me hizo sentir menos sola. Me recordó que cada persona carga sus propias cicatrices y que a veces coinciden de forma inesperada. Después, subí al Sapphire Dream para una última inspección. Mientras recorría los camarotes, pensaba en cuántas veces imaginé este momento cuando trabajaba en aquel café diminuto, con un portátil que se apagaba cada media hora por falta de batería. Recordé mis dudas, las noches sin dormir, los días en que deseé rendirme, y sentí gratitud por no haberlo hecho. En la cubierta principal, me apoyé en la barandilla y dejé que el viento fresco me despeinara. Allí, con el horizonte extendiéndose ante mí, supe que el verdadero éxito no era la aprobación de mi familia ni el reconocimiento público. Era esta certeza silenciosa de que pasara lo que pasara, yo estaba donde debía estar. Volví a la oficina justo antes del atardecer. Lía me esperaba con una carpeta llena de contratos preliminares. Me contó que varias empresas de turismo de lujo querían asociarse con nosotros. Escucharla enumerar cifras, porcentajes, proyecciones, me produjo una emoción difícil de nombrar. Tal vez era alivio, tal vez orgullo, o simplemente la paz que llega cuando comprendes que tu esfuerzo por fin empieza a florecer. Al llegar a casa esa noche, me senté en el sofá sin encender ninguna luz. El silencio era tan profundo que casi podía escuchar mi propia respiración. Pensé en Marcus, en Tiffany, en todo lo que habían dicho y hecho para convencerme de que nunca sería suficiente. Me di cuenta de que aunque aún me dolía, ya no sentía rabia. Solo una compasión tranquila por la ceguera de quienes no saben ver más allá de su propio orgullo. Me prometí que de ahora en adelante cada paso lo daría sin miedo y sin culpa, porque la historia que estaba escribiendo era mía, y nadie podría arrebatármela. Hay momentos en que todo parece detenerse. La vida entera se convierte en un silencio expectante, como si el universo contuviera la respiración antes de revelarte algo esencial. Así me sentí la mañana en que recibí la confirmación final de que nuestro proyecto de expansión había sido aprobado. Podríamos llevar Sapphire Dream a otros puertos, a otras costas donde nuevas historias se cruzarían con la mía. Me senté en la sala de reuniones vacía, con los papeles entre las manos, y comprendí que esa aprobación era más que un contrato. Era el símbolo de mi recorrido, de cada noche en vela, de cada lágrima contenida, de cada decisión impopular que me acercó a mi verdad. Miré alrededor, recordando cómo empecé aquí, con un escritorio prestado y un teléfono que apenas sonaba. Y ahora, todo aquello que soñé se alzaba sólido, real. Esa tarde, mientras revisaba detalles con Julián, pensé en las miles de personas que un día subirían a bordo sin imaginar que detrás de esa experiencia había una mujer que tuvo que demostrar que era digna de su propio sueño. No por arrogancia, sino porque durante demasiado tiempo me convencieron de que no lo era. Decidí darme un respiro antes de la inauguración oficial. Caminé por el muelle, con el mar extendiéndose a mi derecha, recordándome que todo fluye, incluso las heridas más antiguas. Pensé en mi padre, en su silencio severo, en todas las veces que me hizo creer que no sería capaz. Por primera vez, no sentí rencor, quizá porque ya no necesitaba su reconocimiento. Había aprendido a validarme sin pedir permiso. Cuando regresé al barco, todo estaba listo para recibir a la tripulación completa. Lía y Jake coordinaban a los últimos proveedores, mientras el capitán Reynolds revisaba la bitácora. Me acerqué a ellos y nos abrazamos. Fue un momento breve, casi discreto, pero comprendí que ese equipo también era familia. Una familia que yo había elegido. Por la noche, cuando los primeros invitados especiales comenzaron a llegar,
Observé sus rostros iluminados por la curiosidad. Nadie sabía exactamente qué historia traía consigo esa nave. Tal vez solo veían un lujo nuevo, una aventura exclusiva. Pero yo veía mucho más. Veía la herencia invisible de todo lo que me costó construirla. Subí al puente superior, desde donde podía contemplar la cubierta principal. Sentí un cosquilleo en la garganta, como si algo se abriera paso entre mis recuerdos. Años atrás, hubiera deseado que Marcus estuviera allí para presenciar mi éxito y tallar su desprecio. Hoy, sin embargo, entendía que su ausencia no me restaba nada, porque el valor de este logro no residía en demostrar nada a nadie, sino en la calma con la que podía mirar atrás y decirme que todo valió la pena. Pensé también en mi madre, en la conversación que tuvimos días antes, en su manera de pedirme perdón y reconocer que había confundido amor con exigencia. Aquel encuentro me dio una paz que no esperaba. Supe que en el fondo, ella siempre quiso lo mejor para mí, aunque nunca entendiera que lo mejor no era el éxito tradicional, sino la libertad de ser quien soy. Mientras la música suave se mezclaba con el murmullo del mar, me apoyé en la barandilla. Recordé con nitidez el día que decidí dejar todo atrás. La oficina familiar, las opiniones ajenas, el miedo a fracasar. Fue uno de los momentos más solitarios de mi vida. Pero si pudiera volver a ese instante, elegiría exactamente lo mismo. Porque solo cuando renuncias a la aprobación de los demás, empiezas a vivir de verdad. Levanté la mirada al cielo. Las primeras estrellas surgían sobre el agua, como señales diminutas de que siempre hay algo por descubrir. Sonreí con un alivio profundo. Nadie podría quitarme lo que construí, porque ya no dependía de un apellido, ni de un diploma, ni de un aplauso. Mi éxito era mío, nacido de un deseo genuino de crear algo con propósito. Aquella noche cerré los ojos unos segundos y respiré hondo. Sentí que por fin mi historia llegaba a un punto de sosiego. No un final, sino una pausa llena de gratitud. Había aprendido que las derrotas no son el contrario del triunfo, sino parte de su arquitectura. Que la soledad puede ser maestra y la vulnerabilidad un faro. Cuando volví a abrir los ojos, supe que estaba lista para seguir. Sapphire Dream no era solo una empresa, era el legado que dejaría al mundo. La prueba de que los sueños más improbables pueden volverse inevitables cuando se riegan con amor propio, constancia y fe. Y con ese pensamiento sentí que la noche me abrazaba. Allí, entre las luces del puerto y el vaivén del agua, comprendí que yo también era un faro, uno que aprendió a brillar sin pedir permiso.